¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos nuevamente para compartir sobre todo análisis en este día después de las PASO presidenciales con un resultado que para muchos ha sido una gran sorpresa. Otros decían, bueno, era algo que se veía, nada más que tal vez esas señales no se veían. Vamos a analizar el tema, lo vamos a hacer con Aníbal Urios, que es licenciado en Ciencias Políticas, consultor político y además titular de DC Consultora, que nos va a dar un panorama de cómo desde el lado de las consultoras se vino trabajando. De hecho, muchos dicen desde las propias consultoras que si bien tenían números y había tendencia que incluso con el resto de las encuestas que hicieron, al menos del resto de los candidatos, sí fueron más exactos. El tema, el efecto Milei o el fenómeno Milei, sin duda los ha superado a todos. Igual hay que decir que en este día después, y seguramente este análisis seguirá, muchos analistas políticos hablan de las propuestas que tuvo Milei y que no tuvieron los otros candidatos, que se dedicaron a pelear en la interna, a no pelear con los referentes de otro partido político, sino en esa interna se dedicaron a no mostrar tal vez la mejor propuesta, sino pelearse literalmente con incluso frases hasta agraviantes. Bueno, ese fue el panorama que vivió la Argentina, nosotros como argentinos y argentinas en la previa, en medio de una situación económica bastante complicada, además. Y debemos decir que esta semana ya abrió con algunas tendencias, con decisiones y medidas que ha tomado el Banco Central, obviamente que están vinculadas con la cartera económica que está al mando de Sergio Massa, que además fue precandidato, fue quien en la interna de Unión por la Patria se resultó ganador, pero no deja de tener sin duda una lectura que va a seguir en los próximos días. Y habrá que ver cómo se comportan o se siguen comportando los mercados y qué decisiones puede tomar Sergio Massa a partir de esto. ¿Por qué decimos también, además, o hacemos hincapié en esto? Porque en los días previos e incluso el fin de semana, seguramente ustedes vieron en los medios nacionales que hablaban de los anuncios posibles de Sergio Massa, porque los medios económicos, sobre todo, entendían que se dieron reuniones en las cuales se habló de al menos 10 medidas que tomaría Sergio Massa después de las elecciones PASO presidenciales. Veremos qué sucede a partir de este nuevo mapa político que empezó a dibujarse en la Argentina con distintos colores, con nuevos colores, con una nueva propuesta que hay que decir irrumpe en la escena política que se veía venir, que Milei incluso venía anticipando que a pesar de no tener el aparato político, de que los medios le dieron la espalda o que le daban la espalda, sobre todo en este último tiempo, él entendía que podía tener un muy buen resultado electoral, algo que definitivamente se plasmó. Vamos a hablar de esto, vamos a repasar algunos números, por supuesto, porque la intención es, como ustedes lo están haciendo en casa, nosotros también hacerlo de este lado, con un especialista, con Aníbal Urios, pero también repasando esos datos que todos queremos pasar en limpio en este día lunes y en esta nueva semana después de las PASO presidenciales. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que estamos en redes. Si de pronto quieren proponer algún tema para el chat político, lo pueden hacer. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Señal UTV en Twitter, en Instagram. Recuerden que nos encuentran como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Nos vamos a la pausa. No se muevan. Enseguida volvemos. Bueno, aquí estamos ya segundo bloque de esta edición de Chat Político. Dijimos, ¿no?, que era necesario hacer el análisis a partir del resultado de estas PASO presidenciales. Hay que decir que el mapa de Argentina también ha tenido en este escenario de las PASO presidenciales otras elecciones que van más allá. Obviamente elegir a quienes van a liderar las distintas fuerzas. Muchos dicen ha sido una gran encuesta también. Hay provincias que han elegido más autoridades provinciales, pero bueno, la gran lectura que hoy están haciendo todos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, es el triunfo de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Vamos a analizar el tema, lo vamos a hacer con Aníbal Urios, que es licenciado en Ciencias Políticas y director de DC Consultora, que, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar en otros momentos con él y sobre todo le queremos preguntar qué es lo que sucedió, porque
todo el mundo coincide en que, si bien Milei venía marcando una tendencia, no se veían venir esta diferencia. Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen desde la consultora a partir de los números que registró Milei, que han sido arrasadores en todo el país? Uno ve el mapa como queda conformado, ¿no? Que incluso ya ayer ellos mismos tenían de su color en el panorama por cada una de las provincias y cómo queda también el resto frente a esto que dicen muchos ha sido una gran sorpresa. Sí, la verdad que fue para todos los que hacemos encuestas y consultoría, que no lo vimos venir de alguna manera, porque los números eran muy parecidos. El quien tenía 18, tenía 20, nadie tenía un registro de 30 puntos. Ujú. Ahora, es Milei, no el resto, porque vos fíjate que Carolina Píparo no tiene los mismos números, el candidato que llevó acá a Intendente de La Plata no sacó lo mismo, hubo corte de boleta. Es la figura que representa un voto de bronca. Yo creo que no lo vimos y la gente no lo dijo porque me parece que no quería decirlo. Es como que el joven sí te decía voto a Milei sin ningún tipo de problema. Pero el grande de alguna manera lo ocultaba. O aquel te decía no voy a ir a votar. Quizás fue y agarró la boleta de Milei, por eso es que no hay forma. Y no porque lo digo yo, sino era lógico. Uno cuando preguntaba a 10 personas, los 8 no te decían voto a Milei o 7. Yo no tuve conversación en la semana donde 7 personas me decían que iban a votar a Milei. Era repartido. Y los otros números estaban cantados. Yo tenía lo mismo. La encuesta daba lo mismo de Burri, de Larreta y de Massa. Nosotros sabíamos que la interna la pasaba Burri. Pero bueno, ahora habrá que ver y analizar lo que viene de acá a octubre. Aníbal, bien vos decías que bueno, los jóvenes eran los que proclamaban a viva voz que aquellos que obviamente querían votar a Milei lo decían sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, de hecho él se nutría justamente de toda esa gente. Pero bueno, en ese recorrido que hizo, que además debemos decir la campaña de Milei, más allá de que bueno, hay una presencia en los medios que es obligatoria por justamente la ley que le da la posibilidad a todos en la aparición de los medios, fue austera, digo, no es lo mismo la campaña Sí. de un candidato como Milei como Bullrich, Larreta, el propio Massa, a Juan Grabois también se lo vio presente, tal vez con menor presencia en las provincias, pero digo, Milei tuvo esa misma suerte, digo, pocos fiscales en las mesas que controlaran y así todo dio como todos dicen, este batacazo que muchos no veían venir, pero que finalmente se dio. Digo, sin el aparato, que también muchos entendían, bueno, si no tenés el aparato no ganás. Bueno, él de alguna manera rompe esa regla también. Exactamente, esta fue una elección que nosotros la esperábamos más adelante, es decir, las próximas. Es una elección que se anticipó, es una elección que va a marcar un antes y un después porque pone en evidencia la destrucción de los partidos tradicionales, la forma de hacer política tradicional. Vos fíjate que no había cartelería prácticamente en las grandes ciudades, no hubo un gran desarrollo en el día electoral, no había móviles, no había fiscales, bueno, y fíjate, y todo termina ganando dos partidos mayoritarios con la fórmula nada más de entender lo que estaba pasando, ¿no? Es el candidato que leyó el momento social, que lo viene diciendo de que la política tiene que cambiar. Ahora lo que hay que analizar es si ese voto es genuino, es un Estado, es efímero, o se mantiene y logra mantener esos números de vista a octubre. Claro. Eso es lo que nosotros vamos a analizar de acá a unos meses. A ver si es un voto netamente bronca o un voto de confianza. Tal cual. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esto? Digo, tengamos en cuenta que estamos hablando de Paso, que Milei no competía con nadie, digo, porque no era una interna. Si bien Claro. eran todas las internas, él no tenía interna, era el líder absoluto de ese frente. Pero muchos dicen, bueno, sin duda las Pasos también son como una especie de gran encuesta que va marcando el terreno. Y ahí vemos a las otras fuerzas, que es el peronismo por un lado y Juntos por el Cambio por el otro, que además nada, están pisándose los talones. El gran desafío será de ellos y quiénes son los grandes perdedores en esta Paso. No, los grandes perdedores son los perfiles. Hoy
creo que Massa y Larreta son los dos grandes perdedores de esta elección. Ese perfil moderado que no supo canalizar lo que la gente estaba demandando. Yo creo que vamos a esperar unos días que se cante todo un poco, pero se acomode. Yo creo que el peronismo, al quedar tercero, es el gran perdedor también de esta elección. Muy difícil remontar porque ya no tiene más dónde atraer. Yo creo que muchos votos de Milei son esos jóvenes que en su momento estaban entusiasmados por el kirchnerismo, que ya no lo están. Entonces ya no queda mucho por obtener. Yo creo que ha llegado a un techo en esta elección y bastante alto fue, más donde el candidato es el ministro de Economía y es una de las figuras del gobierno. Es un registro bastante alto, te digo, por la situación en la que está atravesando el país. Ahora, Juntos por el Cambio tendrá el desafío de mantener lo que tiene, son 27 puntos, ¿no? Estamos cerca de Milei, y ver cómo puede acrecentar y captar, a través de un perfil bastante similar como es el de Bullrich, captar a aquel que todavía o votó momentáneamente a Milei o no fue o votó en blanco, ¿no? Tiene ahí como para pescar un poco más y ser una cuestión más competitiva. Lo veo por ahí, ¿no? Yo, si tengo que vaticinar un balotaje, lo veo Bullrich-Milei. Y en caso de que sea así, Aníbal, ¿cómo ves que se puede definir teniendo en cuenta que la línea, obviamente tienen algunas diferencias, pero tal vez la más fuerte, que es la mano dura, que representan los dos el mismo mensaje, justamente se repiten en esa posible segunda vuelta entre estos dos candidatos? ¿Cómo pensás que puede ser el resultado ya? No, va a ser un resultado muy parejo. Y peleado, porque, ¿no? No va a haber una gran diferencia de uno sobre otro. No creo que ahora gane uno tampoco en primera vuelta. Va a ser una elección muy estratégica, donde empiezan a decir a la gente cómo van a hacer las cosas, que es el déficit que tienen los políticos, porque te dan un buen diagnóstico, pero no te aclaran bien cómo lo van a hacer. Creo que la gente va a esperar eso de los dos. Y el que dé el mensaje más concreto gana. Estábamos pensando un poco en los debates que se vienen, ¿no? Que van a ser dos, previos a lo que será esa elección general, y si obviamente hay una segunda vuelta habrá un nuevo debate. ¿Cómo uno entiende que se puede dar ese debate con estos candidatos que además pisan fuerte arriba de un escenario, con mensajes con un tono de voz alto? ¿Cómo pensás un debate entre estos candidatos, sobre todo pensando en Milei, Bullrich, Sergio Massa, más allá de que obviamente hay otros partidos que también tienen sus representantes? Bueno, a Massa lo veo muy descolocado en ese posible debate, porque no va a poder decir cuestiones de coyuntura, porque es parte. Entonces va a tener que apelar al ingenio y proponer que de alguna manera van a hacer algo. Entonces ahí va la credibilidad de la gente de creerle o no. Lo veo en una situación muy incómoda. Lo he visto en la campaña, muy incómoda. Fíjate que en su campaña lo único que tornó a hablar era un poco del FMI, de la derecha, cuestión ideológica que hoy a la gente no le interesa. Y después habló de lo bueno que había hecho como intendente de Tigre. Fíjate que saltó los años de ministro, o el tiempo en el gobierno de Alberto Fernández. Tal cual. Y a Bullrich y a Milei los veo en una gran disputa de conceptos. Los dos marcan el mismo camino, uno de una manera de dinamita y el otro un poco más no tan demoledora. Los veo un lindo debate. Aníbal, vamos a ir a una pausa. Les decimos a la gente que estamos con Aníbal Urios, que es licenciado en Ciencias Políticas y además director de DC Consultora, haciendo el análisis postelectoral de estas PASO presidenciales 2023. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer siempre en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Unidiversidad y si no también en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Seguimos hablando con Aníbal Urios,
director de DC Consultora y además licenciado en Ciencias Políticas, analizando el resultado de Javier Milei, donde todos estamos mirando. Aníbal, me quedaba pensando un poco el análisis que esta mañana, digo, los medios, en realidad están haciendo desde anoche, ni hablar en esta mañana de día lunes, y seguramente seguirá este análisis en los próximos días, y cómo de alguna manera los especialistas trataban de decir, bueno, de justificar. Pero hay que decir que en la calle, inmediatamente del resultado y en ya iniciando la semana, los medios salían a preguntar, y muchos de los que decían habían votado a Milei, te decían, bueno, fue el que no peleó, no se dedicó a pelear en esa interna, porque no tenía esa interna, volvemos a lo mismo, pero sí el que dio, por ahí algunos enumeraba pasos que iba a seguir o qué era lo que quería implantar como gobierno, ¿no? En caso de llegar a hacerlo. Fue el que de alguna manera dio datos concretos, algo que no sucedió con los otros candidatos. Bueno, hemos hablado de esto en otra oportunidad, ¿no? No había un plan, o al menos no se conoció hasta el último tramo de la campaña. Sí. Sí, cuando vos estás en una interna, lo que primero tenés que hacer es diferenciarse de tu rival, ¿no? Entonces yo creo que el chip estaba puesto en pasar la interna. Milei fue una campaña más relajada de las PASO, porque bueno, no competía, no ponía en juego su candidatura. Tal cual. Ahora vamos a ver otro tipo de candidato. Ahora vamos a ver quizás y no le queda otra alternativa, un Juntos por el Cambio unido, con más elementos para arriba de la mesa. Va a venir la pata moderada dentro de la cuestión contundente, que es Patricia, que va a ser Rodríguez Larreta. Yo creo que va a ser un jugador importante en esta campaña. Lo que tendrá que hacer Milei es seguir mostrando ese camino para que la gente siga aferrando el voto y contagie a alguno más. Porque bueno, ahora lo que tienen que entender los políticos hoy, que el voto es muy volátil, no se queda en un lugar. Vos fijate que muchos de los que votaron a Milei votaron a Alberto en 2019. Sí. Y saltan de un lado para el otro. Entonces, el debate ideológico se murió, porque si aquel que votó a Alberto no te podría votar nunca entonces a un Milei, y lo ha hecho. Entonces me parece que los que están discutiendo eso no es el camino. Van a tener que empezar a discutir cómo solucionar los problemas. Y vos fíjate que nosotros antes de la elección, por el caso Morena, hicimos una encuesta rapidita. Sí. Hacemos ese relámpago de 24 horas. ¿A quién le iba a caer el peso de ese caso? ¿A qué candidatura le iba de alguna manera a modificar un poco la elección del domingo? Casi el 40% decía que a Massa. Claro, el pase de factura era para él. Totalmente. ¿Y cuál era el que de los políticos que eran candidatos podía dar una expectativa de que esto no suceda más? Y un 44 no decía Milei y un 34 no decía Burgos. Pero fíjate la sensación de resolución donde está y el problema donde está identificado para el elector. Está claro que el tema de la seguridad, o la preocupación que hay por la seguridad, es uno de los grandes temas para los electores, ¿no? Y que por ahí ese mensaje no lo captaban. Sí veíamos, por ejemplo, una cuestión en las redes que fue un pase de factura, está claro. Digo, la gente común lo tomaba como eso, esto de tampoco supieron escuchar a la gente que venía reclamando que el tema económico, como que siempre la clase política se vio alejada, digo, la tradicional, ¿no? Las figuras tradicionales se vieron como alejadas de la realidad de los electores. Ustedes también han hecho una encuesta y hablaban de cuál era la sensación que tenía el electorado, y bueno, era demandas sin respuestas. Totalmente. Es más, cuando nosotros preguntamos siempre alguna pregunta de coyuntura, es ¿qué haría si fuese presidente en un día o intendente? Según la localidad que lo hiciéramos, siempre aparecía escuchar. Si veíamos que la gente estaba pidiendo a gritos que la escuchen. Entonces el candidato que podría lograr esa conexión, esa empatía, y el electorado se siente escuchado, iba a tener una buena performance. Ojo, no se agota acá. Ahora lo que puede llegar a pasar es que Milei crea que ya está, claro. y en 2 meses la cosa cambia, diga algo que no cuaja en el interés general, y todo lo que logró se le va de un día para el otro. No hay fanatismo.
se terminó, o el voto de aquel Mesías que no viene a solucionar todo. Los votos son prestados y cada vez te lo prestan un ratito muy chiquito. Tal cual. Los grandes íconos que tiene la política argentina actualmente, digo, se me ocurre pensar, Cristina Fernández, también Mauricio Macri, aunque a veces da la sensación que está como desdibujado, no deja de ser una figura. Ayer estuvo en el búnker, lo hicieron subir al escenario, digo, sigue siendo como el referente incluso de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar con estas figuras políticas? No, ya han cumplido un ciclo, la gente no los tiene más en el radar. De hecho, fíjate que ninguno de los tres, tomamos a Alberto, que es el último presidente, Sí. ninguno de los tres se presentó a elecciones, no por amor a la patria, sino porque no le daban los números. Uh-huh. Entonces, ahí te dan un panorama de que la gente es como, no sirve, lo cambio. No me da la respuesta, busco otro. Uh-huh. Y un poco de eso se trata, y no está mal, está bárbaro, porque uno elige los representantes para que conduzcan, para que lleven adelante una sociedad. Y no puede ser que una sociedad tenga grandes problemas de inseguridad porque se rompe el pacto social, uno respeto hacia el otro. Desde ahí se construye. Y me parece que hablar un poco de seguridad tiene que salirse de la ideología, ¿no? La seguridad no tiene ideología. Es mantener la paz social. Bueno, eso es lo que se ha roto. O sea, la gente va a buscar a alguien que la reconstruya. Y si no lo encuentra, va a buscar a otro. Aníbal, ¿qué va a pasar con la izquierda? No quiero dejar de preguntarte sobre la izquierda porque también, el resultado ha arrojado datos también contundentes, la izquierda viene perdiendo terreno y también te pregunto de paso si Milei también ha captado parte de ese voto. ¿Por qué digo esto? Porque Milei atraviesa todas las clases sociales, hay partidos que están como muy ligados a ciertas clases y Milei ha logrado eso, ¿no? Entrar en todas. Ganó en sectores muy humildes, ahí te demuestra también que rompe muchos también paradigmas que uno decía de que los partidos tradicionales les comían los pobres, bueno, toda esa zaraza y verdura que tiran y que no es así. Vos fíjate que es el voto más pensado, yo siempre lo digo, porque es el que tiene que resolver muchísimas cuestiones, que se piensa muy bien cómo va a votar y lo demuestra en las elecciones. El fanático no tiene clase social, el fanático de todas las clases. Uh-huh. Es el fanático que a veces menos, un 20%, uh-huh. que ahora la izquierda perdió el entusiasmo, los jóvenes no ven un entusiasmo en la izquierda porque tienen un discurso de hace 50 años. Claro. Y con ese discurso del capitalismo y de la revolución del proletariado, al joven no lo atrae, pero para nada, uh-huh. porque ve que es algo que no tiene sentido en el mundo donde vivimos. Uh-huh. Y también los ve como algo totalmente antidemocrático, son siempre los mismos. Si uno mira Bregman es del Caño, si no del Caño es Bregman, o Zamora, o Altamira, son siempre los mismos. O sea, tampoco la expectativa de la izquierda hace que se renueve y entusiasme a alguien. Yo creo que ni ellos se entusiasman ya en las elecciones. Aníbal, déjame también preguntarte un poco por el panorama en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Con una figura que emerge para hacerse cargo de la provincia como gobernador y terminando con años y años de peronismo. Eso también es toda una señal. Sí, bueno, es la misma señal que dio Rolando Figueroa en Neuquén, después de 60 uh-huh. años de gobierno del MPN. Y eso ratifica lo que te vengo diciendo. Se terminaron los partidos tradicionales y se terminaron las grandes figuras que pueden con todo, el gran líder. Por eso se murió una generación de dirigentes que consumían eso, ¿no? Liderazgos. Sí. Es lo que yo digo y nada más. Bueno, se terminó el dedo en alto, el yo soy el líder y se terminó. ¿Aprendimos a votar, Aníbal? ¿Estamos aprendiendo? Sí, y cada vez estamos aprendiendo más. Uh-huh. Por cómo te digo, cómo me salió la encuesta y se ratificó en las elecciones acá en La Plata. Ganó Burrich, ganó Kicillof y ganó Garro, que iba a la lista de Larreta. Tres cuestiones totalmente distintas. Los que tendrán que repensar entonces a partir de esto serán los partidos tradicionales, que siguen tal vez como encaprichados con seguir con esa fórmula que evidentemente no funciona más, ¿no? Hay que cambiar porque la gente también está reclamando caras nuevas, ¿no? Totalmente, y modos nuevos. Modos nuevos. Se terminó la campaña del afiche y del pasacalle. Sí. Hay que llegar a poner un mensaje claro a la ciudadanía y cada grupo de los ciudadanos tiene un mensaje distinto. Para no todo es lo mismo la inflación y para todos no es lo mismo la inseguridad. Así, bueno, están esperando eso, que el candidato les hable personalmente.
Aníbal, la gente está pensando más el voto. Quiero que vos me dejes esa frase, porque me parece que ya la dijiste, pero me parece que queda mejor que la digas vos. La gente piensa mucho más el voto. Y cada vez lo piensa más, lo analiza más y no tiene empacho en votar de una punta hacia la otra. Uh-huh. Si siente que ese candidato puede representar la solución. Aníbal, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Queríamos tener tu palabra, así que esto ha sido un placer poder charlar con vos y analizar el panorama después de las elecciones paso presidenciales. Será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Será hasta la próxima. Aníbal Urios, director de DS Consultora con nosotros y además licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, ustedes ya lo escucharon, haciendo el análisis del resultado electoral de estas paso presidenciales. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Bueno, veíamos a Aníbal Urios que nos hacía obviamente este análisis sobre el resultado de las paso electorales. Hay que decir que más allá de lo que obviamente lo que ya están dando a conocer las propias consultoras, que bueno, Aníbal lo decía, no se lo vean venir más allá de los números, que entendían que había que Milei ya había cooptado sobre todo el voto joven, pero también lo dijo Aníbal Urios esto de, y hay mucha gente que tal vez lo votó y no quería decir que lo iba a votar. Es verdad que es parte de esta situación que hemos vivido durante el fin de semana en nuestro país. Párrafo aparte, tenemos que decirlo, la cantidad de gente que decidió ir a las urnas. De un 100% de personas que tenían la posibilidad de ir a votar, solamente lo hizo el 69%. Muchos analistas se preguntan qué va a pasar con ese 31%, 69% nada más fue a votar, ese 31% puede elegir no ir en la misma cantidad o al menos se entiende que se puede llegar a dar un poquito más de participación porque es además un fenómeno que se ha repetido en otras PASO anteriores, donde en las PASO es menor la cantidad de gente en porcentaje y después se incrementa con las generales. Esto puede llegar a suceder, lo dicen los especialistas, no solamente lo estamos compartiendo, digo, nosotros tiramos el dato, pero está basado en lo que dicen los especialistas y los analistas políticos. Vamos a repasar el mapa como está ahora en cuanto a los resultados, y ahí los vemos. 69,62%, vemos ahí de la participación que hablábamos, ¿no? De las personas que habían participado en estas elecciones. Y ustedes ven el mapa, ¿no? La división política de la Argentina con los distintos resultados. Nos vamos a ir a la votación de presidente, nos vamos a ir a ese icono, lo vamos a ir compartiendo con ustedes. Ahí vemos y hacemos clic y cómo está el panorama, ¿no? Obviamente la gran figura de esto es Javier Milei con un porcentaje, decíamos, ha ido bajando porque obviamente siguieron contando algunas mesas y lo cierto es que bajó un poquito, pero no deja de ser la gran sorpresa. Después, en segundo lugar, en estas elecciones, que decíamos es una gran encuesta, está Juntos por el Cambio, que como ustedes saben tuvo un muy buen resultado. La ganadora absoluta es Patricia Bullrich, pero más allá de eso debemos decir que la diferencia con el peronismo no es muy amplia. Se lo planteábamos a Aníbal Urios hace un ratito nada más. A primera hora de la mañana se hablaba de un punto de diferencia. Obviamente esto con los datos más finos puede llegar a modificarse, no tanto. Ayer la diferencia de 2 puntos en las últimas horas era de tan solo 1 punto entre el peronismo y Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que ese panorama puede llegar a tener una mínima diferencia. Lo decíamos, Javier Milei es sin duda la gran sorpresa para muchos, digo, incluso en los medios internacionales. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo titulaban los medios internacionales cuando decían, la ultraderecha, la derecha, el candidato de la derecha era la gran sorpresa para las primarias argentinas. Era más o menos lo que titulaban los medios internacionales. Llegó la felicitación de la familia Bolsonaro para Javier Milei, que recordemos, en su momento Javier Milei había tenido como gestos con el hijo de Jair Bolsonaro, quien además
ustedes saben, ha sido el presidente de Brasil, con también una posición muy similar a la de Javier Milei, con esto que sin duda, además, no deja de llamar la atención, porque en Europa hoy están hablando del fenómeno Milei y lo que indican además es cómo avanza la derecha a nivel regional en esta parte del mundo, en Latinoamérica. También hablan del fenómeno que se da incluso en algunos países europeos. Y también el análisis que hacen muchos es, bueno, el avance de la derecha está relacionado directamente con los políticos tradicionales o los partidos tradicionales no saben captar la necesidad de los electores. En Europa se habla de los más jóvenes, pero también el público un poco más grande que quiere por ahí tener ciertas respuestas que no recibe de la política tradicional. Bueno, lo dijo Urios hace un ratito incluso acá. Bueno, esa misma lectura hacen los analistas políticos europeos cuando hablan del avance de la derecha en algunos de sus países y este fenómeno que se da también en Latinoamérica. Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Estos son los resultados oficiales, es la página oficial del resultado. Y en este caso, bueno, ayer cuando veíamos los primeros datos, veíamos La Libertad Avanza con un 44% que no se ha modificado, porque hay que decir que Mendoza tuvo los datos casi absolutos cuando se van a conocer a nivel nacional, tuvo los datos absolutos casi de toda la provincia. Fue ágil dentro de todo en la provincia de Mendoza. Recordemos que además estuvo ese condimento adicional a nivel nacional que fue el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, que complicó esto de empezar a conocer los datos temprano. Se esperaba que fuera a las 21 horas, después se fue dilatando, que a las 22, 22:30 y pasaron las 22:30 y a los pocos minutos empezamos a conocer datos. Ahí vemos el panorama de Mendoza. Decíamos más de 44 puntos para Milei, después Juntos por el Cambio con, si mal no veo, es un 28, ¿no? Me corrigen cualquier cosa porque tal vez mi vista no es la mejor. Y después, más abajo, el peronismo con un poquito más de 16 puntos. Bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre unos y otros, Juntos por el Cambio y el peronismo en Mendoza. Párrafo aparte. Vamos a decir también, porque tuvimos la oportunidad hoy, por ejemplo, en el día después, más allá de lo que hablábamos con Aníbal al aire, de hablar con otros consultores políticos, con otros, digamos, con otros personajes de la política de la provincia de Mendoza que también hacían su lectura y decían que hay grandes perdedores en la provincia de Mendoza a partir de este resultado, más allá que, bueno, es difícil encontrar a alguien, salen, reconocen el triunfo del que mejor puntos tuvo en una elección, pero difícilmente hagan una autocrítica, ¿no? Es difícil conseguir que aquellos que no les fue muy bien hagan una autocrítica frente a un panorama que ha sido bastante particular en la provincia de Mendoza, donde todos entendían que podía ganar Patricia Bullrich esta elección. Era lo que hasta el día viernes se decía, digo, no solamente en los pasillos de los medios de comunicación, sino incluso en las propias calles de Mendoza. Y bueno, fue sorprendente el resultado, además por la diferencia de puntos que hubo entre Milei, la figura de Milei, de La Libertad Avanza, y las figuras de Juntos por el Cambio. Veíamos después el panorama en los búnkers, veíamos por ejemplo a un Grabois en el caso de Unión por la Patria con cara larga, se veía bastante choqueado por el resultado, veíamos a un Horacio Rodríguez Larreta como desdibujado arriba del escenario, ¿no? Lo debemos decir así, de esa manera, si bien, bueno, mostrando el apoyo a Patricia Bullrich, estaba claro que el semblante mostraba esa derrota, que había sido evidentemente un golpe fuerte para Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo seguramente por los números y por la expectativa que tenían. Y bueno, Milei dando su mensaje ya sobre el final de la noche, Massa también hablando para el público. Ahí vemos las imágenes de Milei, que, bueno, sin duda ha sido la gran sorpresa para los propios argentinos, y ni hablar de cómo el mundo está hablando de Javier Milei. Y el día después, la economía. ¿Sí? Lo dijimos cuando comenzábamos el programa. Veremos qué es lo que nos depara en los próximos días la economía de nuestro país. Hoy la noticia lamentable tenía que ver con que muchos comercios decidían dejar de vender porque entienden que no tienen precios, que no hay una lista de precios. Esto es lo que está viviendo la Argentina hoy y también se vive aquí en la provincia de Mendoza. Es lamentable, pero es una consecuencia no solamente de un resultado electoral, sino de la incertidumbre que puede anunciar Sergio Massa en los próximos días, si hay que nuevos anuncios, nuevas medidas. Este es el panorama que hay hoy en nuestro país.
Y después la lectura que hará cada uno de los frentes políticos de cómo encarar el próximo tramo pensando en las generales presidenciales, pero también nosotros tenemos elecciones de algunos municipios en algunas semanas, después vendrán las generales de la provincia de Mendoza y así, ¿no? Con varias citas en las urnas de nuestra provincia y las urnas que también nos van a dejar un nuevo presidente o una nueva presidenta. Veremos qué es lo que sucede, pero me quedo con, ya sobre el final del programa, la palabra de Aníbal Urios que dijo, estamos analizando más el voto, los argentinos, las argentinas, estamos educándonos mejor. Y el balance que uno hace es que evidentemente la gente piensa más el voto. Y mientras muchos dicen que aquellos que han elegido a Milei son los que están enojados, que es un reflejo del voto bronca, yo me quedo con lo que piensan muchos analistas políticos que entienden que Javier Milei respondió la necesidad de mucha gente, fue el que tuvo tal vez un mensaje claro, puede gustar o no, pero fue el que tuvo una propuesta y es la propuesta que eligieron muchos electores y electores de la Argentina. Habrá que analizar cómo encarar no solamente la política pensando en este 2023, sino en lo que vendrá que serán los próximos años, por el bien de los argentinos y de las argentinas. Punto final para esta edición de Chat Político. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado y la invitación será hasta el próximo programa. Será hasta ese momento. Muchas gracias.